Muy buenas tardes a todos los asistentes a este congreso de Ciencia y Energía en su edición 2022. Es mi oportunidad para poder compartirles la primera parte del trabajo que hemos venido realizando en el área de la clasificación automática de textos. Mi nombre es Claudio Isaac Soriano Burgos y el título de mi trabajo, de esta ponencia, es la clasificación automática de documentos, el papel de la similitud entre clases, en donde veremos cuál es la relación que podemos encontrar entre los resultados de una clasificación automática de documentos y la similitud que pueda existir entre estas clases de documentos que quisiéramos separar. Bien, comenzó. El contenido de esta presentación, pues en primer lugar hablaremos acerca de una breve introducción acerca de la clasificación automática de textos. Posteriormente hablaremos un poco de los antecedentes que nosotros hemos observado, que hemos investigado en la revisión bibliográfica, que nos ayudaron para la realización de este trabajo de clasificación. Daremos o mencionaremos cuál es el objetivo que tiene este trabajo junto con la metodología que se llevó a cabo. Y por último presentaremos los resultados y sus respectivas conclusiones. Bien, para comenzar, pues podríamos decir que la clasificación automática de textos es una de las áreas de investigación que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Por una parte, debido a los grandes volúmenes de textos digitales que actualmente se almacenan en bases de datos, redes sociales, y páginas web. Esta tarea consiste en categorizar automáticamente un grupo de documentos en una o más clases predefinidas. Se considera a la clasificación como una forma de aprendizaje supervisado. Y esto significa que se requiere de un conjunto de documentos previamente clasificados por expertos humanos, que funcionan como entrenamiento para un sistema clasificador. Posteriormente, al entrenamiento y a partir de datos de entrada, el sistema genera asignaciones de clase en base a patrones que son separables y además la precisión de esta clasificación es cuantificable. El objetivo de la clasificación es permitir a los usuarios extraer información de recursos textuales y tratar procesos como técnicas de recuperación, clasificación y aprendizaje automático con la finalidad de clasificar diferentes patrones. La clasificación automática puede definirse como la acción ejecutada por un sistema artificial sobre un conjunto de elementos con la finalidad de ordenarlos en clases o categorías. La ubicación de esta área dentro de la inteligencia artificial la podemos encontrar en el procesamiento natural del lenguaje, eh, pero también la clasificación automática de textos ha sido relacionada con el desarrollo de máquinas de aprendizaje, que también se encuentra en una de las áreas de la inteligencia artificial, y se basa en el desarrollo de algoritmos que aprenden o que reconocen patrones. Reconocen patrones de forma recurrente en cada clase a partir de un gran volumen de textos de entrada, como habíamos mencionado, previamente clasificados por humanos. Para la generación de estos algoritmos de clasificación automática, existen algunos modelos que se pueden implementar. Por ejemplo, el clasificador basado en Navier-Bayes es uno de los más comunes entre los clasificadores probabilistas. Surge a partir de la regla de Bayes, en donde se asume que las variables predictoras son independientes entre sí. Es decir, que la presencia de una cierta característica en un conjunto de datos no está relacionada con la presencia de cualquier otra característica. Calcula el modelo probabilístico de Navier-Bayes, pues calcula la probabilidad condicional de que un elemento o de un conjunto pertenezca a una categoría o a otra.
Este modelo es ampliamente extendido porque presenta la ventaja de requerir un pequeño entrenamiento para obtener buenos resultados. Esto brinda la oportunidad de construir modelos con comportamientos, comportamientos muy buenos. Otro de los modelos son las Support Vector Machines o la máquina de soporte vectorial. Estas corresponden a modelos predictivos que toman distintas características de los elementos que se quieren clasificar. Estos Este modelo lleva a estos elementos a un espacio vectorial multidimensional con la finalidad de identificar un hiperplano, que es una función lineal, que separa a los vectores de una clase del resto. Las máquinas de soporte vectorial son bastante populares porque presentan también un rendimiento equilibrado y altas precisiones. Bien, en cuanto a la similitud de documentos, se encuentran algunas técnicas para la medición de la similitud léxica, como por ejemplo son el coeficiente de Jacquard y el coeficiente de Sorensen-Dice. En el caso del coeficiente de Jacquard, es un valor numérico entre 0 y 1 que mide la similitud entre dos documentos de texto, en donde cuando este coeficiente tiene el valor igual a 1, nos referimos a que son completamente iguales cuando se comparan dos cadenas o en este caso dos documentos de texto. Y cuando el valor de este coeficiente es 0, significa que son completamente diferentes. Este coeficiente se realiza considerando las palabras que tengan en común ambas cadenas o ambos documentos que se están analizando. Este coeficiente considera que todos los elementos o atributos son igualmente importantes, ¿sí? Y puede ser visto como una medida de similitud sobre conjuntos, ¿no? Donde para el cálculo del coeficiente de Jacquard lo podemos hacer como la razón entre la cardinalidad de la intersección entre un conjunto A y un conjunto B, eh, y la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos. En el caso particular de cuando el coeficiente tiene el valor de 1, es cuando todos los elementos de A y B son iguales, ¿sí? Cuando la intersección es exactamente igual a la unión de estos dos conjuntos. Y cuando no existe ningún elemento en común, es decir, cuando no hay ningún elemento en la intersección de estos dos conjuntos, el resultado será igual a 0. Por otra parte, el coeficiente de Sorensen-Dice es un coeficiente de similitud parecido al coeficiente de Jacquard. Eh, de igual manera, su valor se encuentra entre 0 y 1, pero a diferencia de Jacquard, este coeficiente considera de mayor importancia a los elementos en común, eh, y se puede calcular por medio de esta ecuación de conjuntos. El coeficiente de Dice es un número entre 0 y 1, pero es mayor a los coeficientes de Jacquard. Bien, estas métricas nos pueden ayudar en el desarrollo de gráficas de similitud para representar de manera gráfica qué tan parecido es un documento con otro. Bien, el objetivo de este trabajo que les mostramos es, en primer lugar, presentar la relación que existe entre la similitud de documentos y la precisión de clasificación. Esto lo proponemos a través de la implementación de modelos de clasificación utilizando el software Weka y por medio de las gráficas de similitud, utilizando los coeficientes de Jacquard y el coeficiente Dice. El primer paso para alcanzar este objetivo es la implementación de un algoritmo en Python para la generación de archivos ARFF. Estos archivos es el archivo nativo para la ejecución de los modelos de Machine Learning en este software de Machine Learning que es Weka, ¿no? El algoritmo que se implementó permite observar cuáles son las palabras
se repiten de los documentos con mayor frecuencia y en qué archivo se encuentra para poder realizar la clasificación. Por otro lado, para la generación de las gráficas de similitud, es también implementar un algoritmo en Python para la generación de estas gráficas y poder observar una manera más clara o visible la similitud que puede existir entre estos documentos. Bien, en este trabajo, perdón, se utilizó el corpus Blitzer, el cual es un corpus de opinión escrito en inglés, que contiene las opiniones acerca de las compras de usuario de la tienda en línea Amazon, separados en cuatro categorías: libros, como aquí se encuentra, books, películas en DVDs, aparatos electrónicos y aparatos de cocina. ¿Ok? Cada categoría está separada en dos grupos: positivos, el grupo de los positivos y el grupo de los negativos, dependiendo de la experiencia de los usuarios en la compra de los productos de cada categoría. La distribución de este corpus se puede mostrar en la tabla número uno, en donde podemos observar que la categoría Kitchen presenta la menor cantidad de comentarios, en este caso negativos, en el corpus. Y es no es homogéneo en ninguna de las categorías. Eh, Debido a esto, se propone la generación de cuatro clases repartidas de la siguiente forma. La clase C100, considerando los primeros 100 archivos o 100 documentos positivos y los primeros 100 negativos de cada una de las categorías, teniendo como total 200 archivos o 200 documentos por cada categoría. Como serían cuatro categorías, el total sería de 800. Y la clase 200 y la clase 400 se reparten de la misma forma. Lo mismo para la clase 800, que estará conformada por los primeros 800 archivos o documentos de los comentarios positivos y negativos de cada una de estas clases. Se ha repartido, se ha realizado esta distribución de documentos con la finalidad de poder observar cómo es que va aumentando o cambiando, en este caso, la efectividad de los modelos que se implementan y cómo se van generando estas gráficas de similitud. Bien, para la generación de los archivos, como parte del preprocesamiento, la intención es generar un archivo ARFF para poder aplicar los modelos de Machine Learning en Weka. Bien, el algoritmo es tomar cada uno de los documentos con los comentarios de cada una de las categorías, se les hace la extracción de todas las palabras y se hace el proceso de tokenización. Se pasan todas las palabras en minúsculas, se hace la eliminación de stopwords y además el script permite realizar un corte en frecuencia. Para la realización de este trabajo se consideraron las primeras 1000 palabras más frecuentes en cada una de las categorías y se consideraron también los archivos con los comentarios positivos. Realizando este proceso, el algoritmo genera tres archivos de texto. Bueno, el archivo RFF es de texto plano. eh, un archivo reporte en donde se muestran todas las palabras que se encuentran en todos los documentos, cuáles son las ubicaciones de cada una de estas palabras en los documentos y todas estas palabras están ordenadas de frecuencia, de tal forma que las palabras con mayor frecuencia aparecerán primero tanto en el archivo RFF como en este reporte. Esto nos permitió poder eliminar las palabras que presentan las frecuencias más bajas. En este caso, para este trabajo, se eliminaron todas las palabras con frecuencia igual a 1. Además, se genera un archivo, diccionario, que es el que me permite o nos permite observar cuál es esa frecuencia de las palabras, porque ni en el archivo RFF ni en el reporte podemos observar la frecuencia, solamente están ordenados en frecuencia, pero la información de cuántas veces se repite
Cada palabra se encuentra en este diccionario. Bien, para la generación de las gráficas de similitud, se calcularon los coeficientes de Jacquard y Dice para cada uno de los documentos de esta clase positivos, de cada una de las categorías. El algoritmo consiste en tomar un documento, realizar su tokenización y tomar cualquier otro documento de la clase y calcular los coeficientes de todas las combinaciones de ese documento con el resto de cada una de las clases. Conforme van calculando los coeficientes de Jacquard y de Dice, todos estos datos son almacenados en un data frame y cuando se tengan todos los coeficientes de Jacquard y Dice de todas las combinaciones, se genera una gráfica de dispersión que será nuestra gráfica de similitud para poder observar cómo es que varía este coeficiente, tanto de Jacquard y de Dice, cuando se compara o cuando se realiza la comparación de cada uno de los archivos con el resto. Bien, una vez que se generó el archivo ARFF, se pudo aplicar modelos de Machine Learning, en este caso Navy Bayes y máquina de soporte vectorial, utilizando una validación cruzada. Los resultados de esta validación cruzada se muestran en la tabla número 3, en donde podemos observar que en el caso de Navy Bayes tiene un mejor desempeño en la clasificación, tiene un mayor valor en la clasificación cuando el número de instancias es poca. En este caso se presenta en la clase 100 y en la clase 200. Pero cuando van aumentando el número de instancias en cada una de las clases, las máquinas de soporte vectorial presentan los coeficientes más altos. Se pueden observar en esta gráfica cómo el clasificador propuesto de Navy Bayes va disminuyendo su efectividad conforme va aumentando el número de instancias en cada clase. Y las máquinas de soporte vectorial, a diferencia de Navy Bayes, va en aumento conforme van aumentando el número de instancias. Este comportamiento lo podemos observar también en la tabla número 4, que es en donde se presentan los resultados del entrenamiento y la prueba. Conforme van aumentando el número de instancias en cada una de las clases, se puede observar que el clasificador basado en Navy Bayes va bajando su efectividad, mientras que el clasificador propuesto por, con máquina de soporte vectorial va mejorando su rendimiento conforme van aumentando el número de instancias en cada clase. Se presentan ahora las matrices de confusión para cada una de las clases, en donde podemos observar que en el caso de la diagonal se presentan los números más altos, mostrando una buena efectividad en la clasificación, pero podemos también observar que después de esta línea diagonal donde se presentan los valores más altos, se observan los números más altos también fuera de la diagonal en estas dos partes, en cada una de los clasificadores, tanto en la validación cruzada como en el entrenamiento y prueba. Y esto se repite conforme va aumentando el número de instancias. Para la clase 200 el comportamiento es similar. Eh, Se puede observar que el segundo número más elevado fuera de esa diagonal se encuentra entre las dos últimas clases, las últimas dos categorías, que es el de electrónicos y el de aparatos de cocina. Y si pasamos a las siguientes clases, la clase 400 y la clase 800, la clase C400 y clase C800, se puede observar que se presenta en la misma situación, solamente que van aumentando estos números debido a que el número de instancias va también en aumento. Ahora, si vemos las gráficas de similitud recordando este comportamiento de los resultados, esta es la gráfica de similitud que se generó, que es una gráfica de dispersión, considerando los coeficientes, en este caso el coeficiente dice, de cada uno de los archivos cuando se compara con el resto.
Si en la siguiente diapositiva podremos apreciar mejor cuando se realiza la comparación de cada uno de los archivos con el resto. Eh, Esta es la gráfica de similitud para la clase C800, para los positivos. Significa que del número 0 al 799 corresponden a las instancias de la categoría Books. Los siguientes 800 serán para los DVDs, los siguientes 800 electrónicos y los últimos 800 para Kitchen. Podemos observar que cuando se comparan cada uno de los archivos con los archivos de la misma categoría, es en donde se presenta un mayor índice de similitud, calculando el coeficiente dice. En el caso particular en el que se compara un archivo con sí mismo, es cuando nos dará como resultado un coeficiente dice igual a 1. Y esa sucesión de puntos de todas las comparaciones de cada uno de los archivos con sí mismo nos da como resultado esta línea recta, esta sucesión de puntos, que es en donde se presenta el coeficiente índice más alto, que es cuando se compara, vuelvo a repetir, cada uno de los archivos consigo mismo. Fuera de estos, pues podemos observar los coeficientes para cada una de las clases. Ahora, si nosotros separamos cada uno de estos grupos, podemos observar que en las últimas dos categorías que corresponden a Electronics y Kitchen existe una gran similitud entre los documentos de estas dos categorías, generando un traslape entre estas dos clases, que si recordamos los resultados presentados en las matrices de confusión, son estas dos clases en donde se presentan estos números elevados en donde se hace una clasificación errónea. Podemos observar que las clases de books y DVDs se, se pueden identificar muy bien, pero en las últimas dos clases se genera esta zona en donde se puede apreciar una gran confusión para un sistema de clasificación, puesto que existe un mayor traslape debido a que los coeficientes son muy parecidos entre sí. Bien, de acuerdo con los resultados presentados, podemos observar que, en primer lugar, la precisión de clasificación aumenta en la medida que también aumenta el número de instancias de entrenamiento. Claro, hasta cierto punto nos referimos a este aumento de instancias. En segundo lugar, pues que los algoritmos de clasificación utilizados, que en este caso fue las máquinas de soporte y Navy Bayes, de estos dos, las máquinas de soporte vectorial mostraron un mayor valor de precisión conforme el número de instancias iba en aumento en cada una de las clases. Cosa contraria que se observó con Navy Bayes. Navy Bayes se observaron un mejor desempeño cuando el número de instancias era menor, a, a, refiriéndonos a la clase C200 y a la clase C100. Pero cuando el número de instancias fue aumentando, las máquinas de soporte vectorial mostraron un mayor valor de precisión. Considerando ahora la confusión que se puede generar en la clasificación debido a la similitud de los documentos, se puede apreciar que en la medida que existe este traslape del que habíamos comentado entre las clases, pues se puede provocar confusión en el método de clasificación que nosotros estemos implementando. Es decir, mientras más similares puedan ser estos documentos que queremos clasificar, mayor traslape puede existir entre estas clases y esto se representará o se verá reflejado en una confusión en los métodos de clasificación. Bien, por último, mis referencias y agradezco la atención y pasaremos a los comentarios y dudas. Agradezco al comité por esa oportunidad de presentar el trabajo y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias por su atención.